Mis queridas amigas y amigos, aleluya, que el Señor esté contigo. Vamos a dar gracias al Señor en este momento santo, en este momento en el que estamos gozando de su presencia. Vamos a invocar su Santo Espíritu. Ven, Espíritu de Jesús. De amor, de luz, fuego del alma, espíritu de calma y de tranquilidad, de sosiego. Ven sobre nosotros. Amén. Queridas amigas y amigos, el Evangelio de hoy es muy hermoso. Por eso me vais a permitir que lea un poquito al menos. Como la historia es de un ciego, Bartimeo, hijo de Timeo, que grita: Hijo de David, ten compasión de mí, al enterarse de que Jesús está cerca y ha visitado Jericó, y grita muy fuerte. Y al final se acerca a Jesús, le acercan a él, y Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Rabuní, que vea. Y Jesús le dice: vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Mis queridos hermanos, no hace falta que justifique mucho para que entendamos que esta palabra se dirige a ti y a mí. Yo en este momento no tengo gafas, en otras ocasiones las utilizo. Pero incluso sin gafas puedo ver de cerca bastante bien, de lejos peor, menos claro. Pero quiero decir que mis ojos físicos funcionan bastante bien. No me puedo quejar, considerando los años. Pero evidentemente esta palabra que acabamos de escuchar, o esta ceguera, no se refiere exclusivamente, ni principalmente, a estos ojos, sino al ojo del corazón, que puede estar cerrado. Y yo puedo estar ciego en el corazón. Esta ceguera se denomina ignorancia. Pero atención, cuando utilizamos normalmente este término ignorancia, nos referimos a personas no educadas, faltas de conocimiento, incluso nosotros mismos, que aunque podemos estar educados, pero en un determinado área.
nos sentimos y aceptamos que somos ignorantes. Por ejemplo, en cuestiones de química, física, matemáticas, yo soy ignorante. Y en otras muchas cosas. Puedo conocer algo de otras áreas, pero de otras muchas soy ignorante. Pero cuando hablamos de ignorancia, con mayúscula, nos referimos, o me quiero referir, a la falta de visión. Y por eso voy a iniciar esta charla con un texto de un autor muy antiguo. Este texto para mí es inmensamente querido. Por eso me lo aprendí de memoria. A veces se me olvida, pero lo leo y lo releo millones de veces. Y si me permites, te lo voy a leer también a ti. Es sobre la descripción del sabio. Fijaros cómo le describe. Carencia de orgullo y soberbia, mansedumbre, un alma pura, un corazón tolerante, bondadoso, sufrido, pureza de espíritu y de cuerpo, tranquilidad y perseverancia, dominio de sí y de la naturaleza inferior y adoración del Señor. Eliminación de la inclinación natural a los objetos de los sentidos. Eliminación del egoísmo. Eliminación de la entrega a las cosas externas, a la familia y al hogar. La lúcida visión de la inestabilidad de la vida del hombre con su dolorosa sujeción al nacimiento, a la muerte, a la enfermedad y a la vejez. La ecuanimidad en los acontecimientos agradables o desagradables. Un espíritu dirigido a la soledad y apartado del tumulto de las masas y las reuniones humanas. Una visión filosófica del sentido y origen de la existencia. Un profundo conocimiento y una luz espiritual. La práctica de una devoción constante. El amor de Dios. La ininterrumpida adoración del Ser Supremo. Y así concluye. Esto es lo único que puede llamarse sabiduría. Todo lo demás es ignorancia. No voy a decir palabra de Dios, porque no es la Biblia, pero para mí me toca y me llena y me deleita en lo más profundo. Y diréis, esto es una cosa muy bonita, muy sublime, pero es un ideal, algo muy romántico. Bueno, pues para mí no es un ideal, porque yo sé que esto lo ha vivido alguien. Y a mí ya me basta. ¿Con qué me basta? Con desearlo, con apreciarlo, con amarlo.
y de alguna manera ya lo poseo. Y de alguna manera también se va realizando en mí. Hacia ello tiende mi alma. Un profundo conocimiento y una luz espiritual, una devoción constante, la ininterrumpida adoración del Ser Supremo. Y quiero compartir con vosotros hoy, queridos hermanos, lo tengo aquí apuntado, pues 2 o 3 experiencias muy recientes que me llenan de gozo en el espíritu y que me manifiestan que el Señor, en su Santo Espíritu, va iluminando. Es decir, que mi ceguera, mi ignorancia, poco a poco, pues va siendo vencida, redimida, sanada. Lo primero que quiero contaros sucedió hace como 2 o 3 días. Y estaba pensando en algunas personas cercanas a mí, con las cuales suelo ser muy crítico. Y verlas en una luz no muy favorable. Es decir, que sus defectos, sus limitaciones, son para mí lo más obvio y en lo que más me fijo. Bueno, pues fueron segundos. De repente las vi como hermosas, como valiosas, con encanto. Y esto, que fue muy pequeñito, y como digo, apenas segundos, para mí es muy importante. Porque es el inicio de mi profunda transformación. Para mí la transformación interior, una de las cosas, es ver el mundo hermoso, no solo lo feo. Ver a las personas como manifestaciones del amor de Dios, no solo como seres limitados y algunos de ellos crueles y estúpidos. Por eso, el que yo pudiera ver a estas personas luminosas, hermosas, fue como un alivio de decir, Señor, gracias. Porque hasta ahora lo único que hago es ver la paja en el ojo ajeno y se me da bien, sin ver la viga en el mío. Esto es lo primero que quiero contaros. Y que además surgió de una manera completamente inesperada. Sin un esfuerzo de autodeterminación, de decir, jo, tengo que amarlas, tengo que quererlas. No, surgió. Y de repente las vi, yo me sorprendí. Y fue para mí un momento de gozo. Personas que, como digo, normalmente no aprecio a lo mejor, que juzgo, que soy duro con ellas. De repente las vi diferentes. Voy a contaros otra experiencia que es para mí humillante. Y lo voy a hacer por cariño, porque te tengo cariño. Y para que veas que no soy ningún angelito. Una experiencia muy real. Pues sucedió ahora como una semana. Y fue conduciendo. Yo iba por una calle, la calle Goya de Madrid. Y entonces un coche que había una especie de taxi o de estos Uber, había dejado a los pasajeros
se quería meter en mi carril. Realmente, porque no podía seguir más. Él no podía seguir por su carril, tenía que meterse en el mío. Pero yo, en lugar de facilitar la entrada, me puse borde, como con el deseo de que no se aproveche de mí, y no se lo permití. Yo seguí, no hice nada impropio ni incorrecto, pero ciertamente a él no le facilité la entrada y tuvo que entrar después de mí. Lo que ocurrió fue que a los pocos metros hubo un semáforo, yo me tuve que parar y el conductor salió de su coche, vino al mío, muy enfadado, golpeó mi ventana y me empezó a insultar y a increpar. Yo no le hice caso y seguí. Y bueno, lo que quiero contaros es que también ahí noté la acción del Espíritu. Porque poco a poco, cuando me fui calmando, le pedí profundamente perdón al Señor por haber ofendido a este hermano mío. Le pedí que le bendiciera y prometí también en mi interior que nunca volvería a hacer algo parecido y que sería amable con las personas que conduzcan. Y eso también te lo quiero decir porque no fue un esfuerzo de mi voluntad o una manera de, no sé, o agobiado por la culpa, no. Yo mismo me sorprendí de que en lugar, ¿no?, de permanecer en mi rabia, y si él me ha insultado yo le voy a maldecir más, pues la luz del Señor, su sabiduría, me iluminó. Y para mí fue también un momento de gozo. Y le doy gracias al Señor. Por eso, querida hermana y mi querido hermano, el mensaje que yo te quiero dar hoy es que la luz ya está en ti. La luz ya está. Pero tienes que permitir que emerja, que surja, que aflore. Esto lo dirían también muchos psicólogos, o algunos psicólogos por lo menos, ¿no?, como un tal Carl Jung. Y él diría pues que esta luz está en el supraconsciente. Es decir, imaginaros, ¿no?, pues un continuo, una línea muy grande, y nuestra consciencia está en el medio. Es decir, que por debajo hay consciencia y también por encima hay consciencia. Por debajo estaría el subconsciente. De esto hablan mucho los psicoanalistas. Para ellos, en el subconsciente está todo lo reprimido. Y dos impulsos o dos instintos, el de vida y el de muerte, el eros y el thanatos, es decir, el instinto sexual y el instinto de agresión. Es decir, el subconsciente sería una especie como de caldo de cultivo de todo lo negro, lo oscuro, lo negativo, todo lo reprimido, todo lo que no podemos afrontar. Eso sería el subconsciente. Pero otros psicólogos y otros autores espirituales también hablan que por encima, no por debajo, por encima de la consciencia está la supraconsciencia, donde está la luz, el amor, la intuición, la sabiduría. Y de esta supraconsciencia, como los rayos del sol, nos llegan intuiciones, flashes, destellos. Pero claro, nos llegan
tanto más, cuanto más abiertos estamos. Esta es la ley espiritual. Es decir, la luz está, pero si la bloqueas, si tienes un buen toldo de tela opaca, por mucho que la luz quiera entrar, no pasa. Ahora, si poquito a poco se van haciendo en ese toldo cavidades, agujeros, va entrando la luz. Y esta es la práctica espiritual. Tú no puedes provocar la luz. Ahora, poquito a poco, puedes permitir como que ese toldo se vaya haciendo cada vez más permeable. Diréis, ¡jo, qué abstracto! ¿O qué ideal? Pues no lo sé si es ideal. Para mí sí lo es. Es decir, es una maravilla. El pensar que puedo abrirme a esa luz interior que está en mí y que poco a poco vaya inundando, ¿no? Por eso quiero contaros algo muy interesante. Interesantísimo. Que tiene que ver pues con un libro que descubrí casi por azar. Hará unos 5 años. Y que es un comentario al libro de la República de Platón. Cayó en mis manos y considero que es una de las joyas más hermosas que la vida me ha regalado. Yo había leído o conocía de Platón, pues, digamos, lo más básico, lo más general, lo que encuentras en cualquier historia de la filosofía. Por cierto, por si alguno no lo sabía, ha habido quien ha dicho, un autor contemporáneo, que Platón, fijaros, que Platón es el único filósofo. Y todos los demás son notas al pie de página. Alguno dirá que es una exageración, pero imaginaros ser capaz de decir eso, que Platón es el único filósofo. Y realmente los padres de la Iglesia, fijaros, decían de él que era el Moisés pagano. Es decir, lo mismo que Moisés en el Antiguo Testamento, ¿no? Pues fue un precursor de la revelación que hemos recibido en Jesús. El gran profeta del Antiguo Testamento, Moisés. Bueno, pues estos padres de la Iglesia, muchos de ellos en profunda comunión con Platón, le describen como el Moisés pagano. Bueno, pues en este libro de la República, uno de los diálogos de Platón, fijaros lo que dice. Platón dice que la vida se divide en 2 partes. 2 partes. En la primera parte, hasta los 50 y pico años, las personas tienen que cultivar las virtudes cívicas, que son prudencia, justicia, fortaleza y templanza, las virtudes cívicas. Tienen que trabajar, tienen que formarse, tienen que crear una familia. Es decir, tienen que llevar una vida exterior, tienen que luchar, tienen que conseguir. Luchar, conseguir, desarrollar las virtudes exteriores o cívicas, una familia. Eso es en la primera parte de la vida, hasta los 50 y pico años, 60 años. Pero todo cambia a partir de entonces. A partir de entonces ya no se supone que su interés sean las virtudes cívicas, sino cuidar el alma, el espíritu. Y abandonar todo lo que signifique lograr, conseguir, alcanzar,
poseer, adquirir. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estas personas? Una palabra: ver. Ver. Jesús le pregunta al ciego: ¿qué quieres? Y el ciego le respondió: Señor, quiero ver. Pues a esto se dedican, según Platón, o se deben dedicar las personas a partir de los 50 y pico, 60 años. Nada de lograr, nada de conseguir, nada de importancia, nada de puestos, nada de estatus, nada de todo eso a lo que se pudieran haber dedicado en la primera parte de su vida. A partir de los 50 y pico, cuando todo eso ya se ha realizado, ¿se dedican a qué? A ver. ¿Es que antes no veían? Pues no. Pues no. No veían. O veían muy limitadamente, con estos ojos. Todo lo más con el de la razón. Pero no, el espíritu no estaba desarrollado. Mi querida hermana, mi querido hermano, yo no sé qué edad tienes, si tienes 15, 20, 50, pero que sepas que para el gran filósofo Platón, lo más importante no es lograr, conseguir, alcanzar, ser importante, ser el primero, sino ver. Por eso tú y yo nos podemos identificar profundamente, plenamente, con el ciego Bartimeo y gemir, clamar: Señor, quiero ver. Y como el sabio, es decir, el vidente, del que os leí antes, ¿no? Es una persona poseído por el don de la sabiduría, con un profundo conocimiento y una luz espiritual que hace que esté permanentemente en devoción, en adoración. Y esto, querido hermano y querida hermana, es la conclusión de todo. Esto es un don, es un regalo, y solo se te pide una cosa: que lo desees con todo el corazón, como yo lo hago. Y por eso yo he subrayado pues ese párrafo que os he leído antes y me lo aprendí de memoria, porque quiero que sea mi vida esa. Quiero ver y dejar detrás todas otras cosas, los esfuerzos, las maquinaciones, las competiciones, las luchas, los deseos de ser reconocido, de ser deseado, de ser importante, de ser alguien. Que pase todo eso. Yo quiero ver. A eso me quiero consagrar. Señor, que pueda verte. Amén.